¿Cómo les va? Bienvenidos al canal y en el video de hoy vamos a analizar un alicate universal de 6 pulgadas o 150 milímetros de la marca Total. ¿Cómo llegó esta unidad a mis manos? Bueno, fui a la bulonera a comprar unas tuercas autofrenantes de 10 milímetros. Nada, parece que estoy desarrollando poderes de magnetismo, dado que se me quedó pegada a mis manos. Le pregunté al muchacho el costo de la herramienta, me dijo que se trataba de 8 pesos con 50, así que bueno, se vino para el taller. La desensamblamos, la desembalamos y la describimos. Bueno, gente, esta es la herramienta en cuestión. Alicate universal de 150 milímetros o de 6 pulgadas con sus grip en tricomponente. Eso no indica para nada que esta unidad sea aislada a 1000 volt. Bueno, con la calidad que nos trae acostumbrados las herramientas de la marca o línea Total, esta unidad es de alta palanca. ¿Qué quiero decir con que es de alta palanca? Que el perno pivot de la herramienta se encuentra muy cerca del área inferior de filo, otorgándonos un 30% más de poder de fuerza al momento de cortar, apretar, estirar o retorcer situaciones. Vamos a describir un poquito la herramienta. Bueno, tenemos un área de apriete primario perpendicular al área de filo, un área de apriete secundario dentada, en este caso, bueno, redondo u ovalado, donde vamos a poder hacer todo lo que se hace con esta zona en una pinza, ¿no? Por ahí el ajuste de alguna tuerquita, tener quizás la posibilidad de apretar algún alambre, algo con lo que trabaje una unidad pinza. También contamos con el famoso agujerito que todos le encontramos un uso distinto. Viene con un área de escareado. Y bueno, y en este modelo, ¿en qué se diferencia este modelo de anteriores? Bueno, primero y principal, la textura de los grip ha cambiado. Segundo, tenemos un área de crimpado en la herramienta. Así que nada, la verdad viene alivianada, viene una linda unidad para tener en el taller, viene con las orejitas para trabajo seguro en altura. Bueno, vamos a hacer un par de cortecitos para certificar el filo de la herramienta. Vamos a cortar un cablecito de 2 milímetros y medio, nada del otro mundo. Dado que se trata de una herramienta de 6 pulgadas, obviamente hay herramientas grandes para trabajar con diámetros superiores, corta muy bien, ahí es porque la erré yo en donde posicioné el cable, pela en forma espectacular, corta los filamentos, a ver si podemos cortar más en detalle, en forma perfecta. Bueno, vamos a 1,5. Que a veces las herramientas, en particular las cuando probamos el filo, por ahí cortan bien en diámetros un poquito superiores y cortan por ahí relativamente mal en diámetros un poco más finos. En este caso la herramienta se comporta muy bien en los distintos cortes que estoy realizando. La verdad, una muy buena herramienta, muy cómoda al
cómoda al mango, cómoda al tacto, se acomoda muy bien en la mano. Para mi gusto debería ser un poquito más grande, pero bueno, es de 6 pulgadas, no debería faltar en la caja de cualquier hogar. Todos los gremios podrían trabajar con esta herramienta. Tenemos la garganta de liberación de corte, con un segmento generoso, donde bueno, se puede cortar tranquilamente cable de hasta 6 milímetros. Voy a ver si tengo un pedacito para hacer dicho ensayo, pero bueno, veo que no me ha quedado. Sí me ha quedado de 4. Podemos mostrar con cable de 4. Sin problemas, sin problemas, sin problemas. También tenía dando vueltas un pedacito de alambre portante, ese de que utilizan las empresas de cable, de televisión por cable. Bueno, vamos a ver si podemos hacer un cortecito y que se vea el terrible filo que tiene la herramienta. La verdad, viene con muy buen filo, es una muy linda unidad. Tengo todos los modelos de esta línea. Déjenme en los comentarios si la conocían, si trabajaban con ella y qué experiencia les dejó la herramienta. ¿La conocías?